Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Gracias por venir a la Económica esta tarde. Una tarde festiva, ¿no? Qué bonito que un jueves sea fiesta en Jaén, porque hoy celebramos el Día del Libro. ¿Y cómo podía celebrar la Económica el Día del Libro? Pues como solemos hacer con la trayectoria que viene realizando nuestras juntas oficiales, a los cuales agradezco su presencia, que están aquí, que es con el mejor libro que hay ahora mismo en el mercado. Este libro. Un mar de oro verde, del que es autor don Emilio Lara, nuestro buen amigo Emilio Lara. ¿Y quién va a presentar este libro? No voy a ser yo, sino que va a ser Vicente José Gallego Simón, buen amigo, compañero, universitario, gran gestor académico, y a él le va a corresponder el honor de presentar este libro que, como muy bien decía Emilio el otro día en la prensa local, es un careo entre su conciencia y sus recuerdos. Pero vamos a Vicente José Gallego Simón, que está aquí sentado en la mesa a la izquierda de Emilio. Vicente es licenciado en Geografía e Historia por la especialidad de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, doctor por la Universidad de Jaén con una tesis sobre transformación en regadío, colonización y desarrollo rural en la provincia de Jaén, luego sabe del tema. Su trayectoria profesional la ha realizado en el ámbito público y también en el privado. Dentro del ámbito público es funcionario de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, con sede en Baeza, que tantas satisfacciones nos da a los que nos interesamos por el mundo académico y de la cultura. Y en esa labor ocupa la jefatura del Servicio de Estudios de Formación Permanente, Extensión Universitaria e Investigación de la UNIA. Tiene una trayectoria investigadora más que consolidada, es miembro del Grupo de Investigación de Estudios sobre el Territorio y la Sociedad de la Universidad de Jaén, miembro de la Cátedra de la Caja Rural José Luis García Loma Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Agrícola, y en su conjunto ha participado en 15 proyectos, he contabilizado, de investigación de diversa índole, así como en cerca de 100 trabajos y publicaciones vinculadas a lo agrícola y a lo agroalimentario, por tanto, a lo oleícola. Y además tiene una faz interesantísima que muchos funcionarios deberíamos de tomar ejemplo de Vicente, y es que tiene una trayectoria profesional también al margen de la esfera administrativa pública. Y es que es empresario agrícola, de estos que tanta falta nos hacen, con una experiencia acrisolada en la producción de aceite de oliva, en el algodón, los cereales, etcétera, y es miembro directivo de varias entidades agrarias y agroalimentarias. He resumido mucho su currículum para no cansarle y sobre todo para darle pronto la palabra a él. Y luego de Emilio Lara, ¿qué voy a decir, no? Pues para no ofenderlo a él ni a ustedes, que de sobra lo conocen, gracias Emilio, amigo, por estar aquí. Vicente, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha, no? Bien. Uy. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Y en primer lugar, quiero agradecer la presencia de tanta gente, mucha de la gente que yo aprecio y que quiero mucho, de muchos años, en esta sala. En segundo lugar, a José Ángel como máximo representante de la Sociedad Económica de Amigos del País, y especialmente a Emilio Lara, con quien me une una amistad muy estrecha, muy reciente, y la verdad que cuando él me propuso que presentara el libro, pues sentí mucha emoción. Y yo tiendo a emocionarme pocas veces, pero cuando me emociono es un sentimiento que perdura mucho en el tiempo. La amistad con Emilio no es algo que nosotros
labrásemos en la infancia ni en la adolescencia, sino que yo no conocía a Emilio hasta el año 2019. Es con ocasión de un curso de verano que él dirige en la sede Antonio Machado de la UNIA, en Baeza, y como todos los cursos que se proponen y que son nuevos, y cuando uno no conoce al director, no conoce realmente qué afectación puede tener, en este caso un curso sobre novela histórica, pues siempre hay un elemento de incertidumbre y de excitación, porque uno lo que quiere es que todo salga siempre muy bien. En su caso, todo salió muy bien. Fue un curso que ha tenido luego sus secuelas, con una amplia aceptación de alumnado y con unas encuestas magníficas en cuanto a los resultados de la actividad. Y ahí descubrí al Emilio académico, al Emilio que sabe dirigir un curso, que sabe hacer que tenga interés la actividad, que moviliza a un alumnado adulto y consciente y crítico, y que busca pues divertirse con la cultura. Entonces, una vez conocido al Emilio Lara académico, que es doctor en antropología, que es licenciado en humanidades, que es docente de enseñanzas medias de hace ya muchos años, me quise adentrar en el Emilio escritor. Yo no soy muy partidario de la novela histórica, nunca me ha gustado. Yo por herencia familiar, paterna, me gusta más lo tangible, la geografía, la historia, aquello que puedo criticar en función del enfoque que le dé el historiador o el geógrafo. Pero yo la novela histórica, quizás porque he tenido malas experiencias, porque hay novelas históricas muy mal documentadas y hay novelas históricas parciales y partidistas, y eso no puede ser nunca, porque entonces lo que hace es ensuciar el género. Pues descubrí a un escritor, luego hablaré muy brevemente de su trayectoria, de las características de su obra literaria. Pues descubrí a una persona con la que me unía muchas cosas. Me unía el amor por los libros y la aversión al libro electrónico. Me unía el concepto que teníamos de nuestros padres. Yo cuando le leía y luego le escuchaba hablar de su padre, siempre me venía a la cabeza el mío. El mío murió hace ya muchos años y era un enamorado de la historia, como el suyo. Y también tenemos en común una cosa en la que él insiste mucho cuando tenemos nuestras conversaciones de café, y es que nos gusta ir contracorriente. En esta vida es muy fácil ir en la corriente del río, remar en contra es complicado. Y generalmente te suele proporcionar peajes. Sin embargo, nosotros no renunciamos a lo que hemos mamado desde pequeños y vamos a decir siempre lo que consideremos oportuno, porque es la única forma de tener la conciencia tranquila. Entonces, eso pues nos ha hecho, evidentemente, cuando tú dices las cosas y las cosas no son lo que espera la mayoría, pues evidentemente tienes un problema. Pero por lo menos te acuestas tranquilo del deber cumplido y con la conciencia muy, muy en paz. Y luego hay una cuestión que nos une a todos y a todos los que estáis en esta sala, y es el concepto de paisaje y paisanaje. Él habla a lo largo de este libro, de este Mar de Oro Verde, del paisaje del olivar como una patria transnacional. Es decir, ser de Jaén es participar de la cultura del olivo, se tenga olivar o no se tenga, se produzca aceite o no se produzca, aunque no te guste la aceituna, porque hay mucha gente a la que no le gusta el sabor de la aceituna. Estamos hablando de un territorio en donde el aceite lo impregna todo y todos participamos de una cultura oleícola común. Entonces, ese es otro elemento que compartimos además plenamente, desde diferentes ámbitos. Yo me he introducido en la práctica algunas veces y luego, en cuanto a la dimensión de su obra literaria, hay tres cuestiones que yo destaco. Primero, la ingente tarea de documentación que él acomete antes de parir una obra. Y yo soy partícipe porque en muchas ocasiones que quedábamos a tomar café, él me anticipaba cuál iba a ser el próximo título, el contenido de la próxima novela o del próximo ensayo, y beber de fuentes tan diversas como la Segunda Guerra Mundial, en Centinela de los Sueños,
o el mundo del aceite de oliva, que tiene muchísimas perspectivas, muchísimos enfoques, o adentrarse en los entresijos de pontificio, pues es muy complicado. Eso lo puede hacer un historiador y alguien que no quiere dejar nada al azar y que no quiere nada superficial, quiere estar perfectamente documentado en todo momento. Luego, él utiliza una técnica narrativa que te atrapa. Insisto, yo no me gustaba la novela histórica y a raíz del primer curso de verano pues decidí en vacaciones en la playa llevarme El relojero de la Puerta del Sol, porque bueno, era del que más se hablaba. Yo lo leí en menos de 3 días, en 2 días y medio. Me atrapó de tal forma esa técnica narrativa en donde juega con el espacio y el tiempo que no pude dejar de leer el libro y lo leía por la mañana, por la tarde, por la noche. Y después del relojero de la Puerta del Sol, pues ya hice pues el recorrido cronológico. La cofradía de la Armada Invencible, Tiempos de Esperanza, Centinela de los Sueños. Su padre y el mío tenían un apego muy emocionante a todo lo que era la Segunda Guerra Mundial, todo lo que era el periodo de la Europa de entreguerras, y cuando él me dijo de qué iba a ir esa novela, pues me encantó. Y la última novela, Venus en el espejo. Y cuando ya se introdujo en el mundo del ensayo, tanto Los colmillos del cielo como El mar de oro verde, pues son libros en donde, además de esa documentación y de esa técnica narrativa, vuelca una experiencia vital de la que él no tiene ningún reparo en hablar. No tiene reparo en hablar de su familia, no tiene reparo en hablar de su infancia, de su adolescencia, de sus amores, de todo. Él no tiene ningún problema, porque yo creo que lo necesita. Y a mí me pasa también mucho, evidentemente en otro ámbito, ¿no? Y en otro nivel. Pero somos personas que necesitamos continuamente manejar los recuerdos, ¿no? Y esa constante referencia, que es muy importante en sus novelas, a la toponimia asociada a Jaén, a las costumbres, a la gastronomía, a las calles, a personajes más o menos ficticios. Pero es que en los ensayos, y sobre todo en este, sus referencias son constantes, con lo cual va combinando perfectamente lo que es una lección de historia con lo que es sus vivencias cotidianas, muchas veces asociadas al mundo del aceite de oliva, y también continúa referencia a dos de sus grandes pasiones, que es la novela histórica, el mundo del cine, y una tercera que es pues la visita a museos, a espacios museísticos. Y ya, para terminar, sobre su Mar de oro verde, yo recurrí, me dio la galerada hace aproximadamente un par de semanas. Estuve estudiando más, como cuando tuve que presentar la tesis, señalando, apuntando, y estaba muy nervioso. Y digo, ¿cómo resumo yo lo que quiere transmitir Emilio en el libro? Bueno, pues queda resumido muy bien de 2 formas. Lo que dice la contraportada, y es que al final este ensayo va de cómo el olivo dio forma a civilizaciones, a paisajes y costumbres durante milenios, y lo que dice al finalizar la introducción, y es que él manifiesta que este libro es la historia de una cultura mediterránea del color de los chorros del oro que se enseñoreó en el mundo conocido durante la antigüedad y que hoy día está presente en ambos hemisferios. Por tanto, yo, después de esta introducción y de cómo al Emilio académico, al Emilio escritor, paso a conocer al Emilio persona, además, no solamente la referencia a su padre, es que por cosas de la vida, sin conocerlo a él, llegué a conocer a su hermano Isidoro, hace más de 30 años, y a su hermana Ana, que no se me pierde la sonrisa de su hermana en los pasillos de la facultad, en los años 90. Y ahora lo que yo creo que tengo es un amigo, insisto, no un amigo de la infancia, no un amigo de la adolescencia, pero un amigo con el que además estoy en sintonía, no sé, el 100% probablemente no, porque él es del Madrid, yo soy del Atleti. Pero quitando eso, en todo lo demás yo creo que coincidimos en nuestra visión de la vida y del mundo. Y ya por último, y antes de entrar en un debate, en una serie de cuestiones que surgían y sobre las que queremos hablar, este libro no es para
profundizar en el conocimiento, o no es solo para profundizar en el conocimiento de la cultura del olivar y del aceite de oliva. No es solamente eso, que también es un libro para reflexionar que sobre el pasado, sobre la dimensión, sobre la potencia, la fuerza de todo lo que supone el oleum, y sobre todo para reflexionar sobre el futuro. Y al final el libro nos deja, bueno, es una evolución histórica y cultural, es mucho más, pero un libro que arranca en los primeros yacimientos en la prehistoria, en donde se encuentran restos de olivar, un olivar que se comienza a cultivar de una forma más o menos sistemática en lo que él denomina Levante, y yo denomino el Oriente Próximo, y que en el mundo clásico comienza a ser prestigiado y adquiere un valor económico, un valor social, un valor político de primer orden, y de cómo al final, y una de las reflexiones que luego me gustaría que abordásemos, es la historia de una globalización que comienza en el Próximo Oriente, que va expandiéndose poco a poco en el Mediterráneo, primero a partir de las polis griegas, de las colonias, que luego adquiere su máximo esplendor y dimensión en lo que él denomina los oleoductos de la antigüedad, como el aceite es un elemento de primer orden para estructurar un imperio como el romano, y luego como pasa por etapas de presión en el medievo y de una globalización que va camino, en el caso de la mano del Imperio Español, a América Latina, y luego evidentemente esa globalización final a la que estamos asistiendo, con epígrafes muy interesantes en el libro sobre lo que está pasando en países como China, Japón, Australia, Georgia, es decir, cómo el olivar y sobre todo la cultura del aceite pues va dominando, a pesar de que se trata de un producto con apenas un 2% de consumo de grasa vegetal a nivel mundial, pero estamos hablando ya de un producto totalmente globalizado. Eso introduce otra serie de cuestiones de las que hablaremos en el debate. Y yo ya, como no tengo experiencia en esto, dime cómo empezamos. Si yo planteo la cuestión, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar de la siguiente manera. Yo hasta ahora estaba equivocado, Vicente, porque Gabriel García Márquez decía que él escribía para que lo quisieran. Yo hasta ahora, en todas las entrevistas que me han hecho, yo digo que yo escribo para mostrar mi mundo interior, pero a partir de ahora yo lo que voy a decir es que yo escribo para que mis libros los presenten y me jacte de los amigos. Entonces, pues yo lo que quiero es darte las gracias por estar hoy aquí. Nadie mejor que tú podía presentar este libro. Son 7 años de conocernos, pero es una amistad muy intensa. El tiempo de la amistad es una variante del amor. Entonces el tiempo del amor no lo miden los relojes, no lo mide la cronología, lo mide la intensidad. Cuando conocemos a alguien decimos, ¿qué está hecho para mí? O cuando nos enamoramos, o cuando tenemos un fogonazo de amor por una ciudad, o por una persona, por un amigo, han pasado unos días, pero es como si los conociéramos de siempre. Contigo son ya 7 años, y es una amistad muy intensa, de las que están forjadas, digamos, con titanio. Con lo cual yo encantado de que esté aquí. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues como tú quieras, pues como hacemos nosotros, los diálogos que nosotros mantenemos, que no son diálogos de typical, desde luego, pero sí diálogos, oye, pues como si estuviéramos nosotros hablando y pusieran una cámara adelante y lo estuviese viendo la gente. Bueno, como yo tenía 4 hilos de conversación, vamos a empezar por el primero. A lo largo del libro aparece algo que los que pensamos que conocemos el mundo del aceite de oliva, en la teoría y en la práctica, tendemos a pensar que lo sabemos todo, casi todo, y luego no sabemos nada o casi nada. Entonces, una de las cosas que más me llamaron la atención, me llamaron muchas cosas la atención en el libro, y ya luego lo veréis, pero es como a lo largo de la historia, y hablamos de siglos, hablamos de milenios, el aceite de oliva ha pasado por ciclos depresivos y ciclos en donde el producto era un producto muy prestigiado, ¿no? Y por su variabilidad de uso, y en donde ha habido épocas donde se mimaba más la calidad,
se descuidaba. ¿Por qué crees tú que eso ha influido tanto en la consideración del aceite? Y luego incidir en una cuestión que tiene que ver con el ámbito de las religiones, de las culturas y del concepto que se tenía del aceite de oliva por parte de las tres grandes religiones que se dan cita en la cuenca mediterránea. Mira, Vicente, este libro surge porque mi editora, Caterina D'Alisca, italiana perdida, una italiana del Véneto, italianísima en todos los aspectos. Pues hace un par de años me llama, me dice: Emilio, tengo un proyecto en la editorial, un proyecto estrella, una idea que hay en el cajón desde hace un par de años, pero no hemos encontrado a nadie que acometa este proyecto hasta que has llegado tú. Vale, Caterina, dime el tema, porque esto es un tema que tal y cual, que queremos que tenga un... Caterina, dime el tema. Dice: el aceite de oliva. Entonces, en 2 segundos, era por teléfono la conversación, en 2 segundos me dije: sí, claro, y ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a hacer una historia cultural del aceite de oliva, porque bajo mi punto de vista faltaba esto. Y lo que me ha permitido a mí es que este libro, que en definitiva no es otra cosa que una historia de amor, porque solo se ama lo que se conoce, dar una visión de la historia, que hombre, que ya a la edad uno que tiene como historiador y como profesor de historia, ya más o menos tiene una idea de la historia. Mi visión de la historia, mi visión de la vida, una voz narrativa, bueno, que yo ya la tenía bastante asentada con mis novelas. Con este libro estoy empezando a escribir como a mí me gustaría llegar a hacerlo. Yo no sé si lo lograré, porque siempre estoy intentando escribir mejor, pero creo que me voy aproximando a como a mí me gustaría escribir. He empleado los recursos estilísticos, los trucos de los novelistas, pues para enganchar al lector, para crear picos de emoción, para tenerlo siempre pendiente de que pase la hoja. He metido aquí mis recuerdos personales, la memoria colectiva, mis películas favoritas, mi música, mis viajes, he metido amigos míos, con una especie de encrucijada, ¿verdad?, donde yo estoy continuamente viajando en el tiempo, en la alta velocidad que ni tenemos ni nunca vamos a tener en Jaén, con un billete al pasado, pero con un billete de vuelta al presente. Entonces, este libro ha sido producto de... Yo me di cuenta que, además de leer muchísimo, de hablar con gente muy especializada en el aceite como tú, me di cuenta de muchas cosas que yo estaba descubriendo, y es que la antigüedad era un producto tan prestigioso que para mí la civilización mediterránea se funda en torno al aceite de oliva. La civilización mediterránea sería como una muñeca rusa, la grande, la exterior, donde dentro van cupiendo otra matrioska a lo largo de la historia. Las civilizaciones del Próximo Oriente, civilización la fenicia, luego una en Chipre en el 3000 a.C., la Creta minoica, la micénica, Grecia, Roma, al-Ándalus, el Islam, la España cristiana, la España que descubre el Nuevo Mundo y traslada allí el aceite de oliva, y esa civilización mediterránea fundada en torno al aceite funda también un estilo de vida que persiste hoy día, en torno a la dieta mediterránea, el pan, el aceite y el trigo, donde las características es una vida festinalente, una vida de disfrutar, una vida que no está hiperventilada, una vida tranquila, una vida soleada, una vida donde las relaciones sociales son muy importantes, una gastronomía basada en la salud, una cultura milenaria que se iba y se va transmitiendo como los eslabones de una cadena de generación en generación. Y yo me di cuenta de que nosotros hemos vivido empapuzados de una cultura popular, de una cultura tradicional, donde prácticamente todo gira en torno al aceite de oliva, el folclore, las canciones, las coplas aceituneras, la gastronomía, los dulces de sartén, si son los que más me gustan a mí, hasta el final darme cuenta que yo, que era un niño de pastelitos y de pan con chocolate, fundamentalmente era un niño de merienda de un hoyo de pan con aceite, de forma que un bocado, un trozo de pan con aceite me devolvía a mi niñez, me devolvía también a unos recuerdos de una generación, pero era también, en definitiva, como darle un beso a Afrodita.
Eso a mí me da cuenta de la potencia, el valor simbólico, económico y material que tuvo el aceite de oliva en la antigüedad, donde no solamente era para comer, sino que era incluso más importante para ungirse el cuerpo. Los fisioterapeutas lo inventan los asirios y luego va a ser una especialidad de los romanos, donde el aceite de oliva era esencial para los perfumes, que se le agregaban flores o bien plantas aromáticas para el 90% de los medicamentos, y también el aceite de oliva era el combustible que iluminaba las lámparas, los candiles, o también para fabricar jabón. Absolutamente todo se fundaba en el aceite de oliva. Luego vienen unos siglos de declive y a finales del siglo XX se empieza a hacer ya un aceite de oliva virgen extra de excepcional calidad en el sur de Europa, sobre todo en España, y hoy día pues España lidera la mayor calidad de aceite de oliva del mundo. Somos ya líderes en exportación en otros países, hemos exportado nuestro modo de vida milenario mediterráneo a lo que yo llamo los otros mediterráneos, a unas geografías afectivas repartidas por el mundo, y hay olivar y cultura del aceite en China, en Japón, en Australia, en California, y eso, bajo mi punto de vista, ha ido al compás del éxito de España como nación. Y Andalucía, y sobre todo Jaén, tenemos mucho que ver, pero todavía en Jaén no nos lo hemos terminado de creer. En el momento que nosotros nos terminemos de creer que somos el mascarón de proa de la mayor, digamos, reserva geoestratégica de un producto mundial como el aceite de oliva, por las posibilidades que tiene gastronómicas y de la salud, uncido a una cultura milenaria, nosotros es que nos comemos el mundo. Sobre el tema del futuro y sobre todo la parte final del libro, que son más bien pues reflexiones de lo último que has dicho, de cara al futuro. Está muy claro, y todos los trabajos inciden en ese tema, en que las nuevas generaciones se están apartando del aceite de oliva. Las nuevas generaciones en la cuenca mediterránea están abandonando el consumo de aceite de oliva, que se está quedando restringido pues a personas ya de nuestra edad, en donde no se puede abusar de los fritos, y en donde, aunque sigamos incorporando el aceite en la dieta, lo hacemos en crudo, y evidentemente ahí están las cifras. En los últimos 25 o 30 años la cuenca mediterránea ha perdido muchos cientos de toneladas, de miles de toneladas, básicamente en Italia, en Grecia y en España, y esa retirada del consumo, pues evidentemente y por fortuna ha podido ser compensada con el incremento del consumo en países emergentes, importantes desde el punto de vista del consumidor, como puede ser Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Alemania, o países emergentes en donde la introducción de unos pocos miles de hectáreas de olivar, caso de China, caso de India o de Japón, induce a conocer el producto y que se vaya incorporando dentro de los gustos de consumidores que nunca habían probado el aceite de oliva. Pero tenemos un problema, y es que, como consecuencia de la introducción de técnicas de olivar, técnicas intensivas de producción de aceite de oliva, pues poco a poco la producción está experimentando un crecimiento sostenido, que hasta ahora se ha ido compensando con un incremento del consumo, pero los países que siempre han estado consumiendo aceite, evidentemente están perdiendo capacidad. Un ejemplo es Italia, que no solamente se ha retirado de la producción de aceite de oliva, sino que también se ha retirado del consumo. ¿Cómo se puede concienciar a las nuevas generaciones de la importancia que tiene la dieta mediterránea, por aspectos relacionados con la salud, por aspectos relacionados con la diversidad de usos que tiene gastronómicos el aceite, para que nuestros hijos, probablemente no nuestros hijos que estamos aquí, pero lo sabéis perfectamente, cualquier chiquito que sale a la calle y se toma una pizza, una hamburguesa y abusa de la comida, como tú decías en el libro, no de la comida rápida, sino de la comida basura, en donde el aceite de oliva simplemente no existe. Existe otro tipo de grasa, desde luego mucho menos saludable. ¿Cómo podemos hacer que la gente joven sean primero conscientes de la dimensión que tiene la cultura oleícola, y hasta el punto de decir, oye,
que yo tengo que utilizar esto de una forma cotidiana. Tú y yo éramos niños de TVO, cuando entonces no se les decía cómic, que mi favorito era Batman. Hay un capítulo que yo lo llamo Superhéroes contra la comida basura, y el aceite es el superhéroe por la capacidad de regeneración celular que tiene y todos los estudios científicos que hacen la inmensa mayoría de las grandes universidades del mundo, liderados en proyectos de investigación por la Universidad de Jaén. El problema es que son los estilos de vida, porque se vive muy rápido, la gente joven, cuando digo gente joven hasta los 35 años, una cosa así, vive mucho tiempo fuera de la casa o cuando tienen que trabajar, estudiar fuera, entonces todo ellos lo cifran en una comida rapidísima, comer en 5 minutos, en hacerse las cosas con ultra congelados en la casa. También el impacto cultural de unas nuevas formas de comida de otras culturas con una grasa horrorosa, espantosa, como puede ser la soja o el aceite de palma, cosas que son auténticas bombas lapa que se meten en nuestro organismo, la grasa poliinsaturada. Esas son unas razones culturales que es muy difícil sustraerse a eso. Eso es lo mismo que se dice, oye, ¿por qué la gente joven no lee, los niños no leen? Bueno, lo primero, tienen que aprender a leer en la casa. Difícilmente se van a hacer lectores si no han visto en su casa leer. Pero también luego en los colegios y en los institutos se puede hacer una labor muy buena para incentivar a la lectura. Pues yo creo que es sencillamente una labor de que ellos vean las bondades del aceite de oliva, lo rico que está, una labor de inversión en salud. En ese sentido, una labor de... Mira, el aceite de oliva hasta ahora ha tenido una consideración de que era una cosa pobretona, era algo de pobre, casi del tercer mundo. Todo lo asociado al aceite de oliva es que no tenía ni tiene casi hasta ahora glamour. El vino sí, los viñedos sí. Cuando se entrevistan a los dueños de los viñedos, esa cultura del vino, obviamente por lo que ha sido Francia y sigue siendo Francia o Italia en el vino. Entonces el vino está asociado al glamour, al lujo, a la sociabilidad, a pasárselo muy bien, a épocas pretéritas, a viaje, y el aceite no. Entonces nosotros mismos somos los responsables, porque cuando tú ves entrevistas a olivareros, normalmente es la cultura de la queja, que no llueve, o el dinero que va este año la cosecha, pero no nos encargamos nosotros mismos de manifestar las enormes posibilidades culturales que encierra el aceite de oliva. Mira, cuando vienen en Baeza, cuando yo he dirigido, este año dirigiré otro curso de verano, vienen amigos míos de fuera de Andalucía. Son profesores, escritores, periodistas de Madrid, de Barcelona, de diferentes lugares de España. Yo lo primero que hago son dos cosas. Cuando voy fuera de Jaén y veo a mi amigo, siempre le regalo una botella de aceite de oliva virgen extra de Jaén, por supuesto. Y cuando ellos vienen, lo primero que yo hago es lo siguiente. En un plato echo un chorro de aceite de oliva, mojo pan, digo mojar. Ellos se sorprenden, lo ven una cosa un poco vasta. Mojan y se lo echan a la boca. El segundo chorro ya se lo echan ellos. Claro. Entonces, esa es una manera de empezar una comida y disfrutar de la comida y echarse una risa socializándose con el aceite de oliva. Lo mismo que tiene el vino. Con lo cual, yo creo que es una labor didáctica, una labor que vean y luego que vean también que gastarse el dinerito en un buen aceite de oliva, oye, es que es más rentable que 4 cañas o que 2 cubatas. O no digamos luego de una malísima comida ultra procesada que te compras 3 cajas y te vale lo mismo que una buena botella de aceite que te va a durar, depende de cada casa, un mes y medio, o depende, o 3 semanas. Entonces es una labor propia que tenemos que hacer nosotros. Mira, termino con esto. Los japoneses están dislocados con el aceite de oliva. Hablo yo de Chari López, la cantadora Rosario López, de cómo me contaba a mí cómo había disfrutado ella en sus giras por Japón, porque los japoneses
se fascinan con el cante jondo, con el flamenco, porque ese duende del que hablaba Federico García Lorca, que surgía en la garganta con una forma candente, ellos lo identifican con ese teatro que tienen ellos centenario, con mucha mímica y muy pocas palabras, una expresividad interior. Entonces los japoneses, que ya están cultivando olivos casi al pie del monte Fuji, en alguna isla donde hay un clima muy parecido al Mediterráneo, ellos compran olivos milenarios andaluces, los trasplantan allí, le dan nombres preciosos que parecen haikus, el olivo de las 1000 lunas, 1000 años, cosas así, ¿no? Y entonces ellos pagan lo que sea por el aceite de oliva, sobre todo español, por una cosa, porque es un producto muy rico que fusiona muy bien con los productos de su gastronomía. En segundo lugar, porque está vinculado a una agricultura sostenible, a un respeto por el ecosistema y también por la salud que significa el aceite de oliva. Diego Ponce de León y su expedicionario buscaron en Florida la fuente de la eterna juventud. ¿No la encontraron? Claro, si era una cosa mítica. El elixir más parecido a la fuente de eterna juventud que existe en la naturaleza es el aceite de oliva. Entonces, esto lo valoran los japoneses. Y en tercer lugar, porque ellos respetan y valoran en grado sumo todo lo relacionado con una cultura milenaria. Y el aceite lo tiene, sobre todo el olivar tradicional. Bueno, esto que los japoneses lo ven tan claramente y están fascinados, pues es una cosa que tenemos dos cosas, los españoles, que asumirlo como algo propio y en segundo lugar, creérnoslo de verdad en Andalucía y en Jaén para vender nuestro producto. Los italianos eran magníficos vendiendo el aceite de oliva los años 50 y 60. ¿Cómo no iban a hacerlo? Estaban más avanzados como país que en España. Tenían Chinechita, tenían a Sofía Loren, tenían a Marcelo Mastroianni, Dios mío, y ver a Sofía Loren comiendo un plato de espagueti, pues no era lo mismo que ver a Pepe Iber comiendo un plato de cocido, en ese sentido. El diseño italiano siempre ha sido prodigioso, en los coches, en los aviones, en la ropa. Entonces son unos maestros en ese sentido, pero también son unos maestros alquimistas, comprando el gran aceite de oliva español, el andaluz, sobre todo el de Jaén, mezclándolo con su aceite regular y luego lo venden como algo propio. Pero ya nosotros le hemos mojado la oreja a los italianos. Hay que entender que llevamos un retraso de varias décadas con Italia y algún otro país, pero ya lo hemos superado. Estamos ahora mismo en un momento de transición para mí magnífico para despuntar y que despegue Andalucía y Jaén, como digo, en nuestro mejor embajador cultural y económico como es el aceite de oliva. Hay otra cuestión que tiene que ver con ese camino hacia la globalización que dibuja el olivar y el aceite de oliva desde la antigüedad, y hoy podemos estar hablando de explotaciones que se produce aceite de oliva en cualquier lugar del hemisferio norte y del hemisferio sur, en las zonas templadas, y que no es infrecuente ver olivar superintensivo en Australia. Evidentemente, la tecnología en la actualidad posibilita que se pueda producir de una forma mucho más intensiva a unos costes muy inferiores. Y evidentemente eso supone una amenaza para el olivar tradicional. Y yo muchas veces como productor agrícola, oleícola, que le doy muchas vueltas a la cabeza, porque bueno, me quedan relativamente pocos años para jubilarme, en la agricultura jiennense, que es como decir en la oleicultura, estamos ahora mismo en un momento de ruptura, y se es consciente cuando uno lo ve desde dentro. Y es que nuestros padres, nuestros abuelos vivían en el mundo rural y vivían del mundo rural, de lo que daba aceite, algodón, en el caso de mi pueblo, Villanueva de la Reina, de cereales, hortalizas. Pero nosotros ya somos una generación, digamos, híbrida. Algunos hemos mantenido la tradición, en este caso olivarera, pero ni vivimos a tiempo completo en el medio rural, ni nos ganamos la vida a tiempo completo del mundo rural. Pero el problema está en las nuevas generaciones. Yo siempre hablo del futuro. Y es que cuando yo me jubile, cuando se jubile cualquier persona que haya estado vinculada al mundo del aceite, ¿qué queda? ¿Quién va a llevar las explotaciones agrícolas? ¿Quién va a existir en el mundo rural que sea capaz de
rentabilizar un olivar tradicional que tiene evidentes problemas de costes de producción, de costes laborales, de carestía de mano de obra, de una serie de restricciones. Tú eras muy optimista respecto de las bondades de lo ambiental en las últimas décadas. Yo soy menos optimista, porque yo veo también las dificultades que tienen los agricultores administrativas, las trabas administrativas brutales que tienen para poder ejercer una actividad milenaria y que no son capaces de articular. Estábamos hablando hace poco de los decretos estos de ayuda de los diferentes gobiernos, de los cuadernos de campo. Todo eso, a una persona que tiene 70 años, 80 años, que sus hijos no están en el pueblo, no viven del campo y no aspiran a vivir del campo, como digo yo, se le hace bola. Es una dificultad una tras otra. Y al final lo que tenemos que ver es qué le dejamos a nuestros hijos, quién va a llevar el campo y sobre todo en qué situación de ruptura se encuentra el olivar tradicional. Porque Jaén, no toda la provincia de Jaén es susceptible de reconversión a olivar superintensivo. Ya se está reconvirtiendo y en las mismas afueras de Jaén estamos viendo fincas de olivares centenarios arrancándose para poner superintensivo. ¿Tú qué opinión tienes sobre ese tema? Hombre, en ese campo se sale de lo que es el libro mío y esos son ya leyes de Bruselas que en este campo tienen que ser los eurodiputados españoles los que se conciencien y hagan una labor de zapa para convencer al resto de compañeros suyos de un cambio en este sentido y que no haya banderías políticas entre izquierda y derecha de eurodiputados en este sentido. Yo apelaría a que hubiera una unión, una comunión en este sentido de proyecto de país para que los eurodiputados españoles, con independencia de que fueran del Grupo Popular o del Grupo Socialista o del Grupo de Patriotas y otros, pues se unieran entre ellos para hacer una labor común, porque no lo considero yo, salvo algunos matices de temas muy, digamos, muy extremistas en lo ecológico, yo creo que habría muchos puntos en común. Mira, lo que yo veo es lo siguiente, dos cosas. Una, el anterior alcalde de Jaén, Agustín González, va a comprar el libro. Nuestro actual alcalde, esta mañana, lo he visto en las redes sociales, lo ha comprado. Hoy en Antena 3, en el programa Espejo Público, Paco Maruenda, el director de La Razón, ha recomendado Un mar de oro verde para que lo lea Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Es decir, son una serie de identidades personales que van convergiendo en torno a el interés por una historia milenaria, que es el aceite de oliva, que ya te digo que yo creo que es una cuestión como tantas de mentalidad. Las mentalidades son las más refractarias a los cambios. Entonces, Jaén lo que puede tener como olivar tradicional, lo digo, es fomentar los valores culturales que están asociados. Nosotros vendemos, y sobre todo, bajo mi punto de vista, es primar el aceite de oliva virgen extra, el de cosecha temprana, ¿verdad? Y decir, no, es que este aceite vale esto porque es que es el mejor del mundo, porque no solamente por lo rico que está, por la salud que esto comporta, sino porque esto está asociado a una cultura tradicional impresionante y saber dónde tenemos que venderlo. Yo creo que ese sería el futuro. La voz narrativa, el tono que yo he empleado en el libro y que yo creo para que os hagáis una idea de cómo yo he enfocado el libro y cómo en ese párrafo está condensado todo lo que yo pienso sobre el aceite y cómo se amalgama toda esta cultura milenaria, sería el siguiente. Hay una expresión de la cultura tradicional que me conmueve: una lágrima de aceite. Echar una lágrima de aceite significa derramar una gota, dos, a lo sumo, en un trocito de pan antes de llevárselo a la boca. Era algo que pedían los pobres antiguamente para aliñar el chusco endurecido, el mendrugo, y la misma expresión se utilizaba de manera cariñosa en las casas al aderezar un cucurro. Yo escuché esas palabras a mi abuelo y a las personas de su generación. ¡Qué certera expresión! Recuerda las lágrimas de las dolorosas,
que lloran gota a gota su pena en sus capillas y en sus pasos en Semana Santa. También recuerda las penalidades de los jornaleros al recoger la aceituna y a la valía del oro líquido, el cual no hay que desperdiciar, ya que cada gota, cada lágrima, equivale a quilates de oro sólido. El lenguaje encierra centones de sabiduría popular, siglos de historia encarnada en regocijo y penas. Es decir, tenemos que saber, es que a mí no me gusta la expresión valor añadido porque a mí no me gustan las frases hechas, pero tenemos que saber vender muy bien este producto con una trilogía, una tríada, como una tríada capitolina de Roma. Un producto de un riquísimo sabor, una fuente de la eterna juventud. Yo cito ahí varios de los actores más punteros de Hollywood, Brad Pitt, uno de ellos, donde canta hace una palinodia enorme por el aceite de oliva. Y en tercer lugar, que está asociado a una cultura milenaria mediterránea exitosa en el pasado, tan exitosa ahora, esa forma de vida que la hemos exportado al planiferio, a ambos hemisferios, en el norte y en el sur. Eso es lo que yo haría. A fin de cuentas, mi visión del aceite de oliva, la historia cultural que yo he querido transmitir. Otro ejemplo, el jabón casero. A mí me gustan mucho las tiendas de jabones caseros. Yo soy muy caprichoso para eso. Me gustan mucho los olores y tocar. Yo no soy tocón en la vida con las personas, pero sí soy tocón con las texturas, la madera, la piedra. Entonces, las tiendas boutiques y ahora de jabones caseros, a mí me encantan, cómo lo aromatizan, y todo es con aceite de oliva. El aceite de oliva que se sigue haciendo sobre todo en Andalucía con los restos de aceite, se le echa la sosa cáustica, un poco de aloe vera. El jabón lo introducen los andalusíes en España, los musulmanes. Las jabonerías se llamaban almonas. Y entonces se hacía con el aceite lampante, era el aceite peor, porque químicamente el apropiado para la saponificación, ¿no?, del jabón, para que liguen los productos. Y se hacían dos tipos de jabón, el duro y el blando. El duro para lavarse el cuerpo, el blando para la ropa. Cuando la Reconquista, pues las almonas seguían llamándose así, o bien jabonería. En Jaén hay una calle, se llama calle Jabonería, y entonces pasa a llamarse jabón de Castilla. Se hacía con los restos del aceite de la almazara, con la barrila, que en Cartagena era donde se producía mucho esta planta. Y luego, pues, este jabón de Castilla, duro y blando, se exportaba a toda Europa y a Inglaterra. Entonces, desde el siglo XIV hasta el XVII, Europa olió a la limpia fragancia de España. De hecho, una española se casa con un rey de Inglaterra, ella lleva sus costumbres españolas, lleva el jabón de Castilla a Inglaterra, obviamente se populariza entre la aristocracia y la alta burguesía, hasta que el desgraciado de Oliver Cromwell, en su revolución, dice: este es el jabón papista, este es el jabón católico. Se suspende ya la importación de jabón de España y manda a hacer una jabonería allí en Inglaterra. Era bastante apestoso porque lo hacían con grasa de pescado y cosas así, pero bueno, es decir, es otro producto asociado al aceite, porque toda la cultura tradicional que encerraba fue una cosa impresionante. Bueno, en definitiva, Vicente, que sepamos vender toda esta cultura tradicional milenaria y esta forma de vida exitosa en torno al aceite. Bueno, pues yo tenía alguna cuestión más, pero... No, ya, en relación con los usos del aceite, y ya es la última que me llamaba la atención. Claro, uno va viendo desde los usos, digamos, más particulares en la Grecia clásica, para untarse en el cuerpo. Para las relaciones sexuales, lubricantes. Eso no lo quería decir, ya lo has dicho tú. Los árabes decían además que era un afrodisíaco. Lo tomaban como afrodisíaco y también decía, se untaban el miembro viril porque decía que era bueno para las relaciones sexuales y también porque aumentaba el grosor del pene. No lo sé, pero en muchos manuales de farmacología andalusíes estaba esa fórmula. A mí lo que me llamaba la atención de todos los usos que tiene el aceite, que todos lo hemos conocido y que somos conscientes, otra cosa es que ya algunas generaciones pues no recuerden que el aceite ha servido para engrasar, ha servido para iluminar, ha servido para perfumar, pero
yo quería caer en la cuenta de que en la actualidad muchas veces tendemos, en el ámbito de la investigación académica y de la divulgación, a descubrir las Américas. Y las Américas ya estaban descubiertas hace tiempo, en este caso hace milenios. Me refiero a que hablamos ahora con una sobriedad científica de economía circular, de bioeconomía, y realmente la economía circular en el olivar y el aceite de oliva está desde la antigüedad. Que el orujo se utilice para alimentación de ganado, por ejemplo de los cerdos, que el aceite el alpechín se utilizara en dosis controladas como nutrientes del olivar, que los residuos de la leña, la poda, pudieran calentar baños árabes o termas, que el aceite se puede utilizar para hacer jabón, el aceite de inferior calidad, es decir, ese producto ha completado desde la antigüedad todo un ciclo natural en donde no se desperdiciaba nada, ¿no? Nada. Entonces es una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque lo conocíamos, probablemente no éramos tan conscientes de eso, pero como alguna vez acuñamos, me lo traigo al día de hoy, cómo acuñamos conceptos que parece que lo hemos descubierto. La economía circular, mire usted, el aprovechamiento integral de unos recursos, porque hay que tener en cuenta que en el mundo de las grasas vegetales, la gran mayoría de las grasas vegetales son residuos, son subproductos. La colza, el maíz, la soja. El destino final de la producción de esos cultivos es para alimentación de ganado animal. Y en el subproducto, lo mismo que en la aceituna se recoge el aceite de orujo, el subproducto es el aceite. De ahí que los precios de las grasas vegetales normalmente sean muy estables, salvo que haya guerra en Ucrania y entonces se dispare el precio, por ejemplo, del aceite de girasol. Sin embargo, el aceite de oliva es el objeto fundamental del olivo. Lo que se pretende es producir aceite, ¿no? Entonces, yo quisiera saber un poco qué opinión tienes tú de ese tema. El alpechín es una palabra árabe. Los andaluces, hay un 8% aproximadamente de arabismo en el idioma español. Yo cuento en el libro que cuando yo curso la carrera de Humanidades, pues había que escoger una asignatura de lengua y cultura extranjera. Lengua y literatura extranjera. Yo había hecho francés en el instituto, estaba francés, inglés y árabe. De árabe no tengo ni idea, voy a cogerlo. Y a mí me dio a la vez Guadalupe Saiz. Era una mujer que llegó a ser una muy buena amiga mía, más de mi mujer, porque fue la tutora de doctorado de María José, mi murcianica, a la que está dedicado el libro. Ella fue una mujer de edad muy avanzada, estuvo metida en política, fue concejala del PSOE, puso fin a su vida y yo todavía me acuerdo de ella, de Guadalupe. Bueno, pues a mí me encantó la literatura árabe y la andalusí. Yo me examiné del Corán, quise examinarse porque a mí me encantaba mucho ese libro. En el Corán hay unas 200 referencias al aceite. Mahoma lo ensalzaba, Mahoma le da la consideración de sagrado al olivo, y el olivo es un árbol sagrado para los musulmanes porque consideran que uno de los árboles que está en el paraíso, en el Edén. Bien, los romanos al alpechín le llamaban amurca. El oficio veterinario es una invención de los romanos. Utilizaban la amurca pues para curarle las mataduras a las bestias, a las cémilas, para curarle la llaga en la boca, las encías purulentas a los perros, o también a las personas de la plebe que menos recursos tenían. Cuando vamos a casa de alguien y decimos, uy, qué calentica está tu casa, y dices, es que tengo suelo radiante. Es que esto lo vi yo, estuve en los países nórdicos, lo vi. El suelo radiante lo inventan los romanos. En todas las almazaras que ellos construían dirigidas al sur para aprovechar el calorcito, en todas las villas de los romanos, es decir, los patricios o aquella gente que tenía mucho dinero tenían sus villas campestres o en la afuera de las ciudades. Pues en todas las termas había un sistema de calificación que era el hipocausto. Eran tubos de terracota, de barro cocido o de plomo que iban por debajo del suelo y entre las paredes. Se alimentaban con caldera. En la caldera lo que metía es el aire caliente. ¿Y las calderas con qué funcionaban? Con los huesos de aceituna. Lo mismo que hoy día.
en la almazara tenían que estar funcionando 24 horas al día durante la recogida final del otoño y sobre todo el invierno. Entonces los esclavos, que eran los que trabajaban en la almazara, en los molinos de aceite, tenían que ir, no podían ir descalzos por dos cosas, porque el suelo tenía una pátina oleaginosa y se escurrían y se daban unos trompazos que para qué, pero calzados sobre todo porque el suelo quemaba. Entonces los huesos de aceituna calentaban también los alfares, es decir, los hornos donde se fabricaban las ánforas olearias, donde se fabricaban las mejores del Imperio Romano, en Jaén, ¿verdad? Muy cerca de Andújar. Roma está llena, el monte Testaccio, con cientos de miles de fragmentos de ánforas olearias que venían de lo que hoy es la provincia de Jaén. El aceite de Jaén, remontando el Guadalquivir por Gades, iba por la vía atlántica, iba hasta la isla británica, el norte de Francia, la Germania, el faro de Hércules, la torre que se hace en La Coruña, es para los barcos que llevaban el aceite de la Bética, o bien desde el puerto de Málaga o de Cartagonova, de Cartagena, por todo el Mediterráneo. El aceite de Jaén iba hasta Alejandría, hasta Italia, hasta Rumanía, hasta Siria. En ese sentido era una economía circular donde se aprovechaba todo, se aprovechaban los residuos, la murca, el alpechín, los huesos de aceituna para la calefacción. Los romanos, la comida fundamental era unas gachas de trigo, o también era una cosa llamada un samsa, que era la pulpa de la aceituna con sal que se les daba a los esclavos, se les daba a los jornaleros cuando estaban recogiendo la aceituna. Hay una escena preciosa de la película Espartaco donde suena de fondo el tema de amor de Espartaco en la escuela de gladiadores, donde está Kirk Douglas en ese momento y llega Jan Simon, guapísima, hay entre ellos ya una atracción, y cuando él le está comiendo una escudilla con samsa, y cuando ella le sirve vino, sencillamente se rozan las manos y se miran, ¿no? Se aprovechaba absolutamente todo. Y los romanos lo que hacían también, tenían leyes en las cuales la recogida de la aceituna más alta de los olivos no la recogían. ¿Para qué? Para que la gente necesitada, una vez que acababa la recogida de aceituna, pudieran subirse al olivo con escaleras y lo recogiesen. Es decir, también pensaban en la gente más necesitada. Bien, toda esa economía circular, toda esa globalización del aceite existía en la antigüedad. De hecho, yo al mare nostrum, al Mediterráneo, lo llamo también el mare oleum. Y yo lo que sostengo es que el aceite de oliva fue un elemento más de la romanización, al mismo compás que el derecho, que el latín, que las legiones romanas y que la infraestructura, porque no solamente sostenía la economía en gran medida del Imperio Romano, sino que también el hecho de ser romano, un romano, ya fuese un soldado, un comerciante, un funcionario, alguien de la plebe que estuviera en el norte de la linde ya de Britania con lo que era Escocia, en el muro de Adriano, allí pudriéndose de asco y de frío, que estuviese en la Germania, en la soleada Italia, en el sur de Francia o en Jerusalén, si no tenía aceite de oliva no se sentía romano, con lo cual era el elemento fundacional de la civilización y lo que realmente traía el dinero para mantener Roma, que duró nada más y nada menos que 1000 años. Bueno, pues, ¿hemos acabado? Bueno, antes de acabar, yo al final lo que he hecho o he querido hacer con este libro, que para mí, como he dicho, es una historia de amor, es darme cuenta de que el aceite hoy día tiene una historia riquísima detrás, que es un bastión de orgullo para los andaluces, que bajo mi punto de vista nos hemos dado cuenta de que somos un pueblo que no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Y terminar diciendo algo que a mí me gusta, y que esto significa que para mí ser jiennense es una forma reposada de sentirse andaluz, y que sentirse andaluz es una forma luminosa de sentirse español. Muchas gracias.